¿Qué tal? Este video lo vamos a dedicar para hablar y analizar la personalidad, los orígenes y la formación de uno de los personajes que más relevancia tienen actualmente en la vida pública de nuestro país y que sus actos han repercutido a nivel nacional para mal. Me refiero a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salubridad, subsecretario de Salud y el encargado de la prevención, que además ha sido el designado por López Obrador para ser la voz y el rostro, el coordinador pues de esta estrategia fallida, por cierto, en contra del coronavirus o de la pandemia conocida como COVID-19. Desde principios de marzo la figura de Hugo López-Gatell se convirtió en un rostro reconocible a nivel nacional por todo el mundo por su gran exposición ante los medios de comunicación, al ser él y no el secretario de Salud, como debería de ser, la persona encargada de marcar los lineamientos, las estrategias, por llamarle de alguna manera, que iba a adoptar el gobierno de López Obrador para responder ante este desafío de salud pública. Sin embargo, la realidad es que pues, el problema lo rebasó. Hugo López-Gatell ha llevado un actuar errático, igual que López Obrador. Su única labor realmente ha sido congraciarse con López Obrador, tratar de acoplar la realidad a la realidad virtual en la que vive López Obrador, ¿no? Y eso básicamente es lo que le ha ganado su estancia ahí en los reflectores, a la par de López Obrador. Sabemos por la manera en la que se comporta López Obrador y como ha actuado siempre, que en algún momento dado lo va a desechar, porque básicamente ese es el procedimiento de López Obrador, utilizar ciertas figuras y cuando ya no le son útiles, pues las desecha. En el caso de Hugo López-Gatell seguramente va a ser la pieza sacrificable cuando se manifieste pública y abiertamente que la estrategia, las medidas tomadas por el gobierno de López Obrador pues han sido un fracaso, porque entraron tarde, porque han sido insuficientes, porque han sido torpes y además y sobre todo porque el sector salud ya se encontraba en una crisis muy profunda a raíz y provocada por los recortes presupuestales que se empezaron a meter desde el ejercicio fiscal anterior y se agudizaron evidentemente ahora en el 2020. El sector salud ha sido uno de los más golpeados por las tijeras malignas de López Obrador. Ustedes recordarán que miles de trabajadores de la salud fueron despedidos injustificadamente de hospitales y de clínicas, y ahora ante esta situación pues están buscando recontratarlos. Este procedimiento errático del cual López-Gatell también ha sido parte, aunque él no ha tomado todas las decisiones, pero sí ha jugado un papel fundamental en tratar de engañar a la población con cifras maquilladas, y quizá muchos creen que incluso al mismo López Obrador lo está engañando. Yo no lo creo, yo creo que simplemente él recibe las instrucciones de parte de López Obrador y las repite, es lo que su labor está haciendo. Pero ¿por qué López-Gatell se ha convertido en esta figura pues incluso y se va a convertir en una figura muy odiada? Precisamente porque ha actuado con negligencia, tratándose de la vida de miles o millones de mexicanos. Mucha gente ha hablado sobre la figura de López-Gatell, etcétera, pero pocos se han metido a buscar las raíces y el origen de por qué su comportamiento y su actitud también, que ha pasado de ser aparentemente el rostro amable, ¿no?, de la Cuarta Transformación, un hombre aparentemente cuidado en su imagen, en sus modales, en su manera de comunicarse, y ha ido transformándose a imitar a López Obrador en ser patán, en ser intolerante totalmente a la crítica, al cuestionamiento, en lanzarse contra los medios de comunicación que ponen en duda sus cifras, que además son evidentes que están maquilladas, y ha adoptado una
postura totalmente de arrogancia y también de enfrentarse a la misma realidad, igual que López Obrador. Hay que entender quién es Hugo López-Gatell, cuál es su formación y principalmente su origen y su familia, para saber quién es y por qué está actuando con esta, yo podría afirmar, deliberada perversidad para provocar la mayor crisis de salud pública quizá en la historia de nuestro país, por instrucción de López Obrador, pero él haciéndolo plenamente consciente y quizá hasta de una manera complaciente. Esta información que les voy a presentar a continuación es una investigación que realizó nuestra compañera en España, Alejandra del Río, que se metió a muchas fuentes y a muchos archivos para buscar los orígenes y rastrear los orígenes de la familia López-Gatell, de dónde viene, porque, bueno, es una familia que viene de España, y encontró información muy interesante, y otra ha sido además enriquecida por la misma familia de López-Gatell, que ha publicado en algunos sitios, y ya verán cuáles. Así que esta información, que es una investigación muy minuciosa que hizo nuestra compañera desde España, pues espero que les sirva para entender qué clase de persona tenemos al frente de las estrategias de salud que está tomando el gobierno federal. La familia López-Gatell llegó hacia 1936 a México, 36-37. Era una familia que venía huyendo de la guerra civil en España. Su origen, que eso yo no he escuchado a nadie que lo diga, la familia López-Gatell es una familia judía de Barcelona. El abuelo de Hugo López-Gatell participó activamente como militar en el bando republicano, es decir, el grupo de comunistas en España que dio un golpe de estado contra el gobierno legítimamente establecido, con la idea de establecer el comunismo en España, copiando evidentemente la Revolución Rusa de 1917, 20 años después, ¿no?, en España. La guerra civil que estalla en 1936 en España y que precisamente enfrenta a los grupos que estaban con la idea de destruir a España y todo lo que representaba contra los que querían defender a esa gran nación y su tradición y su historia. Este bando republicano al que perteneció el abuelo de Hugo López-Gatell representaba esta facción que odia a España, odia el catolicismo y odia lo que España ha sido y ha hecho por la cristiandad y por la hispanidad, evidentemente, ¿no?, de levantar una nueva civilización, de la cual ya hemos hablado ampliamente en otros videos en este canal. El abuelo de Hugo López-Gatell participó activamente, como les mencionaba, en el conflicto en Barcelona. La familia López-Gatell, al ser derrotados, el bando republicano, huyen hacia el Nuevo Mundo. Primero se van a Francia y de Francia parten hacia América. Llegan a México también porque en ese periodo, ustedes recordarán que el presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, que era un presidente comunista, por lo tanto, y por ello es que López Obrador lo tiene como un gran ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas le abre las puertas de México a los inmigrantes, principalmente a los derrotados de la guerra civil, para que vinieran aquí a prosperar con el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque compartían la misma ideología de odio a España, del comunismo y de odio al catolicismo. Ustedes recordarán que Lázaro Cárdenas del Río, el general Lázaro Cárdenas, también participó activamente en la persecución en la guerra cristera y en la persecución, ¿no?, a católicos. Entonces él veía con beneplácito que el bando republicano en España también asesinara a sacerdotes, asesinara a religiosas, quemaran conventos, quemaran iglesias, destruyeran figuras religiosas y trataran de imponer a sangre y fuego el comunismo, cosa que gracias a la providencia se evitó por la conducción de Francisco Franco, que libró a España del comunismo
y la llevó a una época de prosperidad como nunca la habían visto. El periodo de Francisco Franco equivale en México al gobierno del general Porfirio Díaz, con la salvedad de que en el caso, o más bien con la diferencia, de que en el caso de España, quizá por la diferencia de épocas, el caudillo Francisco Franco sí logró generalizar las bondades económicas que había logrado España, digamos, las democratizó y amplió la clase media que prácticamente abarcaba la totalidad de España. O sea, había, yo creo que un grado mínimo de pobreza, de miseria menos todavía, algo que no alcanzó a lograr el gobierno del general Porfirio Díaz, aunque le trajo a México muchísima prosperidad, modernidad, etc. Así que este grupo que salió derrotado y que vino refugiado a México, y además recuerdan que México rompió relaciones con España una vez que Franco logró ganar la guerra civil y restableció el orden y empezó el progreso para España, que además se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la familia López-Gatell llegando a México, igual que le pasó a muchas otras familias, porque esto es muy importante tenerlo en mente, muchos de los grandes intelectuales o de las familias que ejercían cierta influencia intelectual, educativa, etcétera, en España, que pertenecían al bando republicano, que vinieron huyendo y fueron refugiados aquí en México y que se les abrieron las puertas, como ya mencioné, por Lázaro Cárdenas, fueron colocados en posiciones clave del sistema educativo nacional, en todos los niveles. Y desde ahí fue donde se reescribió la historia de México y se mostró esta formación, esta idea de odio hacia España que nos era totalmente ajena. Y es muy importante tener esto en mente. Este tipo de familias que llegaron con esta migración de la guerra civil son los que crearon, por ejemplo, el Colegio de México, esta institución que se presenta como la mayor cuna, ¿no?, digamos, de intelectuales, pero que todos curiosamente son, o no curiosamente, de izquierda. Prácticamente todos los pensadores que están a sueldo en el Colegio de México y en los colegios regionales, pero principalmente en el Colegio de México, con los colegios regionales me refiero a que en cada estado, o en la mayoría de los estados, hay un colegio, el Colegio de Jalisco, el Colegio de Colima, el Colegio de muchos, que también concentran gran actividad intelectual, y desde ahí se da, digamos, línea para muchos de los intelectuales de la zona. En el caso del Colegio de México, pues es una institución a nivel nacional. Y la gente, por ejemplo, que ha actuado de manera más furibunda en contra de las raíces identitarias de México, que es el catolicismo, evidentemente, el guadalupanismo y el hispanismo, de lo cual pues nosotros somos herederos. Estas familias más furibundas pues tienen su origen precisamente en esta migración española. La familia, por ejemplo, Aristegui, o la familia Taibo, que también son este tipo de gente que vinieron derrotados, que representaban este odio a España, y ese odio lo vinieron a inocular aquí en México. Y desde aquí la Secretaría de Educación Pública virtió ese odio, ese rencor contra la conquista, presentándolo como una derrota y no como una liberación, que es lo que sucedió realmente, extrayendo el periodo del novohispano, es decir, la historia de México oficial se narraba con la conquista, o sea, todas las civilizaciones prehispánicas, luego la conquista, y de la conquista se saltaban a 1810 con el cura Hidalgo, que se levantaba en armas contra algo que tenía que haber habido en medio, pero que no se sabía qué era. Bueno, ellos presentaron precisamente esta visión totalmente distorsionada y nos trajeron el odio contra España y el odio contra el catolicismo, que nos es evidentemente totalmente ajeno, como ya mencioné. Una de estas familias, como ya dije, es la familia López-Gatell. Curiosamente, para que tengan una idea, aparte de estas características, que ellos eran comunistas, que ellos eran judíos, eran evidentemente anticatólicos, aunque ellos narran que sus orígenes los rastrean hasta la época de los reyes católicos,
y que parte de la familia López-Gatell fingió convertirse al catolicismo para poderse quedar en España, y otros evidentemente renegaron del catolicismo y se fueron, tuvieron que huir de España, se fueron a otros países de Europa, pero los que se quedaron en España fingieron esta conversión para poder seguir haciendo negocios ahí en España. Uno de estos descendientes en el siglo XIX se convirtió en una especie como de embajador, pero realmente no era un embajador, era un agente secreto al servicio de ciertos intereses de España en algunos países del Medio Oriente. Y él, este miembro de la familia López-Gatell, fingió una conversión al Islam con la idea de ganarse la confianza de los musulmanes y sacarles información. Y este fue un experto también en el tema del Medio Oriente, y es un hombre que intentó hacer la primera traducción del Corán hacia el castellano, además de dar a conocer mucha de la obra del Corán, y que él presentaba como una gran aporte a la humanidad, en fin. Pero este es un rasgo interesante. Era un espía, digamos, al servicio de ciertos intereses de España, más que del reino de España, sino de ciertos intereses, pero que como buen espía engañó a la gente que de buena fe le abrió las puertas de su casa, en el caso del Medio Oriente, para sacarles información sin que ellos supieran. Cuando esta familia López-Gatell emigra, no solamente a México, sino a otros lugares, antes de esta migración habían emigrado a Cuba principalmente, y otros a Venezuela, llegaron y abrieron o participaron primero en logias masónicas, y después ellos eran las cabezas, o los que las comandaban, o los que las dirigían. A finales del siglo XIX y principios del XX, otro de los emigrados de la familia López-Gatell que se fue hacia Estados Unidos fue el primer discípulo de otro judío que también ha sido terrible para la humanidad, que fue Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis y de toda esta teoría totalmente retorcida de enfermedades mentales, que evidentemente él sí tenía, pero que hizo pasar como que toda la humanidad tenía esas mismas desviaciones y vicios y torceduras psiquiátricas, para que aceptaran, y que además que el ser humano se mueve sola y exclusivamente en base a sus instintos más bajos y primitivos, como son, digamos, los instintos sexuales, y que es una fuerza que no se puede controlar, y que todo, absolutamente, hasta la espiritualidad, tiene una vinculación erótica con la parte sexual. En fin, bueno, pues este ser que ha sido tan nefasto para la humanidad, su primer discípulo fue un López-Gatell, quizá por lo mismo, por ser judíos ambos. Dos tías abuelas de Hugo López-Gatell fueron de las principales promotoras del sionismo después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho fueron también parte de la comunidad primaria que fundó el Estado de Israel en Israel, y ahí murieron. Así que tenemos estos componentes: una familia sionista, judía, sionista, con masones, anticatólica evidentemente, antihispana, antihispánica o antiespañola, y además actualmente los parientes que quedaron en Barcelona están participando activamente a favor de la ruptura en España, ¿no? Del independentismo de Cataluña, que también es una traición a España. Pues esa gente, esta parentela de Hugo López-Gatell, que son el origen, la raíz, y de la cual él forma parte evidentemente, y de la cual no se puede deslindar ni desligar, sino que al contrario, él es el cúmulo de todo esto, pues ahora lo tenemos aquí en México. Hugo López-Gatell, a finales de los 80, que estaba cursando estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, también participó activamente como un porro universitario, igual que había sido López Obrador. Participó en las huelgas que cerraron la UNAM a finales de los 80, estuvo ahí también pues participando como un activista de izquierda, porque siempre lo ha sido, además.
Ahí es donde participa, digamos, con el mismo grupo, y ahí se conoce con Claudia Sheinbaum, también judía, y ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México, con quien aparentemente pues está peleada, ¿no?, por la diferencia de criterios en cuanto al manejo de la crisis. Bueno, todo esto que les he contado era el preámbulo precisamente, pero al final de cuentas era la esencia de esta investigación que realiza nuestra compañera de España, Alejandra del Río, para mostrar este personaje y para entender por qué ha procedido de esta manera tan, en algunos casos frívola, en algunos otros absurda y en otros hasta ridícula, como cuando dijo que López Obrador no tenía una fuerza de contagio, sino tenía una fuerza moral y por lo tanto pues prácticamente era inmune. Bueno, pues este Hugo López-Gatell es este personaje que está creando las condiciones para la mayor crisis de salud pública de nuestro país, de nuestra historia. Es muy importante tener en cuenta todo este recorrido histórico para entender qué es lo que realmente está operando en la mente y quizás hasta en el espíritu de Hugo López-Gatell. Él tiene en sus manos la salud pública del país más católico del mundo. El que tiene mayor cantidad de católicos es Brasil, pero el que realmente es más católico es México en cuanto a la parte devocional. Realmente, ¿no? Un catolicismo pues más apegado a la tradición. Yo que estoy seguro que Hugo López-Gatell tiene eso presente, él que no es católico lo ha de tener muy presente, y yo no sé hasta qué punto está actuando de manera deliberada para causar este mayor mal posible. Muchos analistas han dicho que se le van a afincar responsabilidades de crímenes de lesa humanidad cuando todo esto pase y se demuestre y se compruebe que actuó de manera deliberada para provocar esto. ¿Por qué? Porque él solapó las insensateces de López Obrador de evitar que la gente tomara las precauciones necesarias en el tiempo que tenía que haberlo hecho, que es a finales de febrero o principios de marzo. Se retrasó un mes y todavía ustedes recuerdan una semana antes de declarar la emergencia, todavía López Obrador hacía llamados para que la gente saliera a la calle. Y Hugo López-Gatell nunca le ha exigido a López Obrador, por ejemplo, el uso de tapabocas, así como él también era muy reacio a usarlos. ¿Por qué? Porque hubiera necesariamente quedado en evidencia que estaba solapando la necesidad de López Obrador de no usar un tapabocas. Él siempre se negó al uso masivo de pruebas para comprobar si la gente tenía o no el COVID-19. ¿Por qué? Porque entre más pruebas se practican, pues más sube el número en las cifras de los contagiados. O sea, los contagiados son los mismos. La diferencia es que se pueden contabilizar. Y eso es algo a lo que se ha negado precisamente para mantener esa retórica de López Obrador de que la pandemia está controlada, está totalmente domada y que la curva ya se aplanó, cuando es algo totalmente errado, equivocado. La UNAM acaba de publicar una proyección donde dice que realmente el pico de contagios va a ser hacia el 20 y tantos de junio, es decir, a finales de este mes, o sea que ni siquiera estamos todavía en ese momento y ya estamos teniendo días con al menos 1000 o más de 1000 contagios por día, donde hemos tenido también más de 1000 muertos por día. En esta semana tuvimos un día en 24 horas se dieron más de 1000 defunciones directamente asociadas al COVID-19. Así que Hugo López-Gatell, este hombre que tiene sus raíces en el comunismo, que es judío, que su familia fue sionista, y además hay un dato muy importante que les recomiendo. Dentro de esta investigación, Alejandra del Río dio con un artículo que escribió un miembro de la familia Gatell, que es Irving Gatell, y lo escribió nada más y nada menos que para el sitio Enlace Judío México. Es un sitio de propaganda judía, no es que sea un sitio judío, es un sitio para que lo lean los que no son judíos, porque es un sitio que está en español. Si fuera un sitio judío, pues estaría en yiddish, ¿no?, en el idioma que usan, o en hebreo, pues. Pero es un sitio que está en español, que todo el mundo puede leer. La idea es que lo lean y que la gente crea lo que ahí se difunde. En esa entrevista, en ese artículo que escribió Irving Gatell, narra o dice directamente que los Gatell que han salido
o que se han regado por todo el mundo, pero específicamente en los países católicos o muy particularmente en México, además de que pues eran ateos, ¿no? Aunque fueran judíos y comunistas, fingieron siempre un catolicismo que nunca practicaron, que siempre terminaron practicando el judaísmo, aunque fingieran su catolicismo. Bueno, pues esta gente, esto representa a Hugo López-Gatell. Así que estamos en manos de alguien que no es absolutamente confiable para nada y que nos es adverso, o que es adverso a todo lo que representa a México como país, en su historia, en su tradición, en su formación, en su origen y en su identidad. Ese es Hugo López-Gatell y es el que está llevando la conducción de la salud pública nacional. Espero que esta información pues los haga reflexionar y tengamos en claro dónde está el enemigo, quién es y cómo prever y cómo cuidarnos de él, porque al final de cuentas para eso debe de tener una aplicación esta información, no simplemente es tener el dato, sino tomar acciones con esta información que les hemos proporcionado. Pues bueno amigos, este video que quisimos dedicar a esta investigación tan profunda que realizó nuestra compañera Alejandra del Río desde España, creo que es muy útil para saber este personaje que pronto, yo creo que pronto va a caer, va a ser sacrificado por López Obrador y a él le va a echar la culpa de todas las calamidades que se van a ver, de repente van a brotar, y habrá que ver la respuesta de Hugo López-Gatell, porque su familia, como lo vemos documentado, pues evidentemente es muy proclive a la traición, al engaño y pues a jugar ese juego perverso de aparentar una cosa y ser otra. Yo soy Miguel Salinas Chávez, espero que esta información les haya resultado de interés y de utilidad y los esperamos en la próxima entrega.